Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a celebrar el estreno de una de las películas más interesantes, yo creo, de este comienzo de primavera, que es Sangre en los labios, Love Lies Bleeding, de Ross Glass. Pero antes de hablar de la película, sí que me gustaría invitarles a recuperar una de las viejas tradiciones del canal, que es este Hablemos de Cine, ¿no? Esta sección como de Questions and Answers, que dirían los pedantes, en las que ustedes me dejan pues algunos temas posibles sobre los que les interesa que hable o que desarrolle algunas preguntas en los comentarios, y yo, bueno, pues para el próximo vídeo intento hacer una especie de compactado de aquellas que pueda quizá resolver con mayor solvencia, y también nos sirve para romper un poco esta idea de la inevitable cuarta pared que tenemos entre el canal y ustedes, que al final, bueno, ya saben que esto es una excusa para poder hablar de cine, que es lo que a uno le gusta. Y bueno, en esta dirección, claro, cuando decido hacer un vídeo sobre Love Lies Bleeding o sobre Sangre en los labios, una de las motivaciones que me lleva a hacerlo, primero es, bueno, alejarme un poco, improvisar y salirme un poco de los últimos vídeos del canal, que han sido un poquito más cerrados, más analíticos, y bajar a un tono casi más de conversación, ¿no? Y también, como decía, bueno, celebrar el poder de una de las películas que a mi juicio más pueden aportar al debate contemporáneo sobre las imágenes, que es una cosa a la que yo vuelvo una y otra vez. Como bien saben, la doxa de mi maestro Santos Zunzunegui dice que en cada generación tenemos que aprender a batirnos con las películas que corresponden a nuestro tiempo. Y para lo bueno y para lo malo, desde luego, Sangre en los labios lo es. Se acaba de estrenar con doblaje de Javier Pérez Alarcón y subtítulos de Rocío Broseta, si no me falla la memoria. Y bueno, Love Lies Bleeding ha llegado a nuestro, digamos, espacio de debate cinematográfico de la mano de A24, y de pronto ha generado un pequeño temblor de tierra, ¿no? Un pequeño... esas tormentas en la tetera cinéfilas, donde de pronto nos sentimos interpelados a tomar posición frente a una película por los problemas que plantea. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que para mí esta película responde con una precisión absoluta tanto a lo que sería la agenda, en el mejor sentido de la palabra, cinematográfica de A24, como a la de la propia Ross Glass, ¿no? Primera idea es esta. Yo creo que A24, que de la cual yo siempre me he declarado un seguidor, incluso en sus peores momentos, ¿no? Sobre todo porque ofrece películas que siempre son interlocutoras, como digo antes, para lo bueno y para lo malo. A24, si podemos decir algo a favor o algo claramente señalable de esta máquina de generar cine, es que tiene una capacidad absolutamente asombrosa para entender dónde estamos y qué tipo de películas pueden generar ciertos debates, ¿no? Yo creo que al final esa es su apuesta, es generar un cine contemporáneo, hibridando géneros, hibridando escrituras, y dando la impresión de que abren como una especie de espacio de debate. ¿Dónde se sitúa Ross Glass en este espacio de debate? Bueno, Ross Glass viene, como quizá recuerden, de una película absolutamente asombrosa que es Saint Maud, que se estrenó hace, creo recordar, 4 años, aproximadamente 3-4 años en salas, y que para mí fue una de las grandes experiencias del terror del siglo XXI. O sea, es una película que a mí me hizo literalmente gritar 2 veces en la sala, cosa que muy pocas películas han conseguido. Y además es una película que estaba trazada en torno a una atmósfera muy clara, donde las relaciones entre cuerpo, identidad y deseo, que es ese gran temazo de nuestro tiempo, ¿no? Estaban perfectamente desplegadas. Cuando de pronto parece que sale de ese argumento o de ese universo en el que se había sabido mover y empieza a generar una película con unas coordenadas más cercanas al cine negro, a la comedia negra también en algunos momentos, pero sobre todo vinculada a la cuestión del culturismo femenino en los años 80, creo que es inevitable no sentir una especie como de cortocircuito, ¿no? Y decir, esta señora, ¿qué va a hacer con su escritura? Y bueno, la primera idea es esta. Ross Glass ha conseguido recuperar todo aquello que había de valioso en Saint Maud y hacer una traducción, una reinterpretación en términos de cine negro americano contemporáneo realmente asombrosa. Es decir, es magnífico cómo esa mirada tan gélida, tan vinculada a cuerpos que no podían desear, atravesados por una idea religiosa, de pronto aquí se va como filtrando porosamente en un universo completamente diferente. Yo, simplemente por ver los créditos, ¿no? En el momento en
el que la película arranca con esa sugerencia de plano secuencia y de pronto vemos, eso realmente no es un plano secuencia, es un plano extendido, pero que acompaña a la protagonista bajo ese cielo estrellado al interior del gimnasio, y vemos todos esos créditos con una música de Clint Mansell que además está fantástico. Aquí la cita Requiem por un sueño es inevitable, ¿no? Está bebiendo directamente de la tradición que había hecho con Aronofsky, o que apuntaba hace 20 años a su trabajo con Aronofsky, pero aquí seccionando cuerpos, ¿no? Planos detalle de ese gimnasio, ralentizando el gesto del músculo, el crédito, digamos, el cartel, el propio aparato que al caer deja caer un polvo que parece como que va en ralentí en la pantalla, ¿no? Ese trabajo sobre la forma ya inicial, ese pórtico visual con el cual uno entra en el universo de la película, ya lo primero las primeras cartas que te da para jugar es que esta señora va a manejar la forma a un tremendísimo nivel, y que efectivamente va a hacer un esfuerzo que yo creo que realmente consigue durante prácticamente toda la película por encontrar el tiempo exacto para contar qué es un cuerpo en cada plano. Es decir, yo si tuviera que hacer como un análisis, para mí lo que me interesa es ver cómo esta señora ha conseguido seccionar cada uno de los planos y cada una de las secuencias para plantearse por la naturaleza del cuerpo. Tanto en un sentido positivo, por ejemplo, en las secuencias de escenas, ¿no? Cuando vemos cómo va pasando el tiempo, las dos protagonistas se van enamorando en un momento determinado, está perfectamente medido cada plano que compone esa secuencia de escenas, pero también su relación con el total. Y eso también se ve pues en momentos quizá de un mayor control dramático, o una mayor tensión, o sobre todo, y esto es algo de lo que hablaré más adelante, ese momento en el cual la película se desgaja voluntariamente de esa especie de realismo sucio que la domina y se va a un territorio onírico, que para mí realmente es como una de las grandes apuestas de la película. No es una película de terror, pero sabe perfectamente cuándo tiene que apretar esos pequeños botones de lo onírico para hablar de algo que no puede ser contenido en el relato clásico ni en las formas clásicas del género. En esta dirección, claro, llama mucho la atención, decía, esa traducción desde un ambiente mucho más gélido, europeo, húmedo de Rose de Saint-Maud, hasta esta especie como de Estados Unidos profundo, seco, quebradizo, donde los exteriores parece que están siempre a punto de arder. La cuestión del fuego es fundamental en ambas películas, desde luego, ¿no? Y dices, ¿cómo ha conseguido esto? Bueno, una de las grandes bazas de la película, que no se está jugando lo suficiente quizá en los debates críticos, es la cuestión de la dirección de arte. ¿Quién está detrás de la dirección de arte en Love Lies Bleeding? Bueno, pues hay dos nombres fundamentales como Marisa Frantz y como Kendra Thunhill, que quizá ustedes digan, bueno, ¿y estas señoras quiénes son? Pues a nada que rasquen se van a dar cuenta que ellas están en los staffs que han compuesto la dirección de arte de Breaking Bad, de Better Call Saul, de la segunda película de la saga de Sicario, de la última película de Scorsese. Entonces es como, vale, estas señoras saben perfectamente cómo construir una América profunda, pues eso, arenosa, con unas texturas claramente agresivas, con un planteamiento de la naturaleza profundamente inhumano, casi alienígena, donde todo parece que está casi como decía, ardiendo, ¿no? Chamuscado, pero lo tremendo es cuando esto lo ponen en manos de una directora como Rose Glass, que es capaz de leer perfectamente ese código visual, ese código de thriller norteamericano, América profunda y tal, pero a la vez distanciarse, saber cuándo tiene que tomar distancia del propio código de realismo y verosimilitud que le marca la película. Es decir, la peli funciona y es algo más valiosa de lo que podría parecer en un primer momento, no porque sea un estupendo thriller, porque realmente como thriller funciona como un mecanismo de relojería. Es decir, la película el guión está extraordinariamente bien trazado y es de una integridad interna y de una coherencia interna que realmente asusta, o sea, lo bien que está pensada esta historia y lo bien que está traducida en imágenes. Pero decía, la cuestión de ese elemento diferenciador que va a hacer que la película de alguna manera nos toque de manera mucho más compleja es su capacidad para hacer debatir los códigos de ese realismo sucio norteamericano, donde un cuerpo es un cuerpo, un disparo es un disparo, una herida es una herida, con una serie de cortocircuitos en tono onírico extraordinariamente arriesgados, sobre todo en la parte final, que luego hablaré de esta cuestión, pero que van redondeando, complejizando lo que es la propia línea de dirección de la película. Es decir, voy a poner varios ejemplos. El hecho de que
durante varios momentos se salpimente el metraje con estos planos saturados en rojo, la idea de la fosa, que es casi como una cuestión infernal, ¿no? El secreto familiar, cómo se escribe, el rito de iniciación, cómo se escribe, el legado, cómo se escribe en todo ese territorio rojo, saturado, con un Ed Harris absolutamente portentoso y una Kristen Stewart absolutamente portentosa, ¿no? Hay como algo de lo cotidiano que resulta incapaz de controlarlo y que al hacerlo salta al fantástico. Ahora bien, no es un fantástico por el fantástico, esto es algo que ya estaba en Saint Maud, ¿no? Que al final era una exploración sobre la demencia y sobre la manera en la que un cuerpo podía enfrentarse a ciertos brotes psicóticos de raíz religioso. Aquí la traducción es prácticamente impecable, porque es un cuerpo o varios cuerpos sometidos o bien a la imposibilidad de habitar el mundo, o bien a la modificación por el tema de las drogas que consume una de las dos protagonistas, ¿no? ¿Cómo contar eso? O sea, cómo hacer ese hilaje entre pasado y presente, sin que quede una cosa forzada y sobre todo respetando las normas siempre de esa especie como de realismo sucio. Claro, el resultado es fantástico, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, ese momento, que para mí es uno de los grandes momentos del año, de lo que llevamos del año, ¿no? Donde la directora rueda la caída en la locura, el desplome en Las Vegas de una de las dos protagonistas, y de pronto accedemos a esa idea de cómo se rompe la postura corporal, cómo se rompe el simulacro, cómo tensa el rostro, cómo dedica cada plano concreto al detalle del cuerpo, a saber cuándo tiene que saludar, cuándo tiene que mover la mano, y vamos viendo cómo por montaje se empieza a generar una tensión que pone de manifiesto lo ridículo del gesto. Es decir, esta pobre mujer obligada a sonreír gracias a haber estirado ese plano y haber hecho un seguimiento muy concreto de su rostro durante toda la película. Hemos visto cómo hemos pasado de la sonrisa sincera, romántica, utópica, a una sonrisa que está acariciando la tragedia, ¿no? Y cuando de pronto ya cae toda esta cuestión del vómito y tal, nos damos cuenta de que lo que está haciendo Rose Glass es, como decía antes, establecer un diálogo absolutamente claro con el cine de Aronofsky. Es decir, hay experiencias del cuerpo que ya no se pueden contener en los límites del relato clásico. La vieja idea de cuerpo está evolucionando, está cambiando, está en un momento de crisis. Tenemos que torcer de alguna manera los mecanismos del realismo cinematográfico para llegar ahí. Y lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Con esos, por ejemplo, con el montaje, con la introducción de esos planos que van como emborronando el cadáver, la herida, esa manera de quebrar las escenas incorporando esos recuerdos que parece que van como infiltrándose realmente, ¿no? en el tejido, y que a mi juicio dialogan extraordinariamente bien con los propios planos detalle del cuerpo de ella hinchándose, deformándose, con un trabajo de sonido realmente espectacular. O sea, la película suena que es una locura lo bien que suena, ¿no? Entonces, esta idea como de cómo el cuerpo va abombando progresivamente todo lo que sería la matriz narrativa inicial de la película, lógicamente hace que cuando lleguemos a ese final la propia directora admita un riesgo descomunal, y que yo creo que va a ser una cuestión de diálogo importante, ¿no? Es decir, esa especie de final ya convertido casi en un cartoon, donde la película alcanza una desmesura que apunta claramente a la serie B, a la ciencia ficción, está el ataque de la mujer de 50.000 pies y todo esto, ¿no? Es que creo que claramente ella está mirando para hacerle un guiño a un cierto tipo de fantástico donde se ponía en crisis la propia mirada clásica, ¿no? Y hay un manierismo que generalmente no se ha reivindicado, o no demasiado, donde la serie B puso en crisis las herencias del relato clásico de Hollywood. Yo creo que el movimiento que realiza aquí Rose Glass es exactamente el mismo, es decir, vamos a ver cómo podemos distorsionar los marcos de la realidad del relato para hacer que directamente estallen y nos lleven a otro territorio posible, ¿no? Claro, ya digo, para mí es muy arriesgado ese final. De hecho, en el cine me dejó completamente descolocado, pero celebro ese movimiento. Es decir, creo que no tenemos que tener miedo a que
a que las películas nos obliguen a mirar los elementos constitutivos, que las levantan de otra manera. Y cuando tenemos ese plano, por ejemplo, de las dos protagonistas corriendo entre las nubes absolutamente gigantes, es un plano que nos problematiza precisamente porque pone en crisis toda esa legalidad brutal de los planos anteriores que hemos visto, de los planos del hospital con ese papel pintado absolutamente asqueroso, de los insectos que maneja el malo de turno. Es decir, frente a un exceso de realismo, las protagonistas se ven obligadas a vivir ellas en un estado de fuga de la realidad constante, ya sea mediante el aislamiento demencial de Kristen Stewart, del personaje de Kristen Stewart, ya sea mediante el fantaseo de Las Vegas imposible de su compañera. Al final, el relato, y más propiamente me atrevería a decir, el sujeto de la enunciación, lo que hace es dejarse contaminar completamente de esta fantasía, no sé si romántica o sensual o simplemente un delirio a dos que caracteriza a las dos protagonistas, y se deja arrastrar, que es, si se dan cuenta, ese magnífico final de ese plano dislocado que cerraba Saint Maud y que es, ya digo, uno de los momentos más terroríficos que yo he vivido en una sala de cine. Para mí esto es coger esa misma idea, ¿no?, de ver qué hay entre la fantasía y la realidad, ese velo simbólico, y jugarlo. Lo que pasa es que aquí lo hace desde una especie como de sublimación que yo creo que es compleja, pero en cualquier caso interesante. Claro, al final yo creo que las críticas en el sentido negativo que se van a ejercer contra Sangre en los labios van a ser las de siempre, que es una película de agenda, muy vinculada al momento presente, con los tics, digamos, ideológicos necesarios para cuajar. No digo que no digo que eso esté en la película, pero también me pregunto y les pregunto si esto no forma parte, primero, como decía al principio del vídeo, de la estrategia de A24, y luego también de un propio rasgo del cine contemporáneo. Es decir, al final es evidente que Sangre en los labios no está hablando ni de la halterofilia, ni está hablando del culturismo, ni siquiera de los años 80, y probablemente, y esto es algo que les dejo para poder discutir porque yo no tengo muy claro, ni siquiera esté hablando realmente en profundidad de lo que podría ser la experiencia queer, ¿no? Es una película queer, evidentemente, pero creo que no está ese problema en el centro de la película. Yo creo que está yendo mucho más allá y está poniendo de manifiesto cómo esos relatos constitutivos de la Norteamérica triunfal, absolutamente podridos y cada vez menos aseguradores del sentido del mundo, ya no pueden aguantar durante más tiempo ese peso de las alteridades, de los otros cuerpos, de las otras relaciones con la belleza, de las otras relaciones con el deseo, de las otras relaciones también, por supuesto, con la ley, y cómo al final esa quiebra entre ese mundo posible que hubiera podido ser cada vez más abombado, más roto, más desgastado, se está hundiendo literalmente en un momento en el que algo nuevo ha de surgir. ¿Qué es ese algo nuevo? Pues es ese maravilloso baile final en negro sobre rojo en los créditos, en los cuales parece que se abre una especie de ventana siniestra, pero en cualquier caso ventana a una posible manera de entender a los otros. Yo creo que ya a partir de ahí Sangre en los labios es una película absolutamente meritoria. No sé si comparten mi opinión o si les ha servido algunos de los apuntes que aquí he esbozado, pero en cualquier caso espero que tengan la oportunidad de disfrutar la película, y si quieren, ya digo, participar en el próximo Hablemos de Cine, tienen la sección de comentarios a su disposición para plantear aquello que les interese.